quiero mostrarles algo que es muy importante y que nunca debemos de pasar por alto. Ante todo, si me escucharon bien, una de las cosas que uno que se llama creyente nunca, pero nunca debe de hacer es dejar de estudiar lo que está escrito en la Biblia. Recuerden, todo lo que un cristiano debe de hacer tiene que ser conforme lo que está escrito en la Biblia. A veces conscientes somos que hemos heredado casi muchas cosas de las que nosotros hacemos, de las personas que antes que nosotros ya venían haciendo iglesia y enseñando sobre la Biblia. Pero sucede que las generaciones van y vienen, pero en algún momento alguien se va a detener, así como leíamos la semana pasada y la antepasada, y como Josías va a decir, espérate un ratito, tomando el libro nuevamente y leyéndolo, Josías encontró, o le permitieron encontrar, que lo que estaban haciendo no era conforme estaba pues en el libro. Y ciertamente se entristeció, y ustedes saben que pasó lo que pasó. Hubo una reforma completa en todo lo que tenía que ver con el tema de la adoración al Dios de Israel en aquel entonces. Y a lo largo de todas estas edades de la iglesia, Dios ciertamente ha estado hablándole a su remanente, a sus escogidos, a los que son de Él en cada edad. Recuerda, no todos los cristianos están realmente sirviendo a Cristo, siguiendo a Cristo, igual que fue en los días de Pablo, cuando no todo israelita de verdad era un verdadero israelita. Recuerden, el pueblo de Israel se caracterizaba, se le conocía como no solo el pueblo del libro, pero desde antiguo ya se sabía que el pueblo de Israel tenía un Dios y ese Dios los guiaba en batalla. Ese Dios, es más, peleaba sus batallas. Y lo más interesante aquí es que siempre ganaba. ¿Ve? Ese es el todopoderoso Dios. No hay, no existe un Dios diferente a este Dios, porque es imposible que eso pueda darse, porque Él es el único Dios, el Dios verdadero. Hermano, pero los otros dioses que vemos que la gente aparentemente sigue, esos son dioses creados, como tú bien claro lo has dicho, por la gente que quiere seguir a ese Dios. Si tú lees el libro de Isaías, vas a darte cuenta que hay dioses hechos por las personas para que respondan a sus propias necesidades, pero no quieren obedecer al Dios que ha hecho todo según lo que ellos realmente necesitan. Hoy día nuestros hijos a veces se enfrían, nuestros pequeños, nuestros jóvenes, nuestras jovencitas se enfrían porque piensan que saben lo que hacen, pero en la realidad apenas si están descubriendo la vida. Mañana más tarde, cuando sean personas quizás como yo o de edad más avanzada, van a decir, bueno, mira, la malogré, hubiera aprovechado mejor mi tiempo, hubiera hecho lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es estar haciendo pues todo lo que sea posible para poder prepararnos para, salir adelante en esta vida y no malograrla. Puedes tener negocio, puedes tener profesión, puedes tener oficio, puedes haber avanzado ya buen tramo, quizás eres exitoso en lo que haces, pero siempre hay un vacío. Tú puedes ver alrededor, puedes leer más allá de las fronteras y vas a darte cuenta que a veces el éxito que para unos significa tener dinero, para otros no necesariamente es eso, porque pueden tener todo el dinero del mundo y a pesar de eso todavía estar vacíos, ¿ve? Buscando algo que no van a encontrar en ningún otro lugar, buscando algo que no van a comprar con todo el dinero que tengan y ahí está y no le están prestando la más mínima atención y ese se llama Dios. Bueno, vamos aquí. Hoy día vamos a ir al libro de Marcos y vamos a hacerlo para descubrir algo que si uno leyera la Biblia y conociera la Biblia, no sería difícil de describir o descubrir. Y, lo mejor, dado que no conocemos los lenguajes originales, y si conociéramos la Biblia y fuéramos fieles lectores desde siempre, nos habríamos dado cuenta que revisión tras revisión a la Biblia, los editores, los que hacen el libro, los que lo imprimen, las grandes transnacionales, como las Sociedades Bíblicas Unidas, le han hecho unos arreglos que no siempre son para bien, y lo vamos a demostrar, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque si nosotros no conocemos el libro, cualquiera mañana más tarde nos va a engañar. Alguien dijo por ahí,
en el mundo de la política, a un pueblo que sabe no lo engaña nadie. Así que tenemos que conocerlo todo. No importa si uno es humilde, si uno es pobre. Para conocer no hay que pagar. Hoy día tenemos acceso al conocimiento como nunca antes lo hemos tenido. Pero la gente no se esfuerza por conocer. Pasan al menos, mínimo al día, 58 minutos viendo TikTok, 58 minutos viendo gatitos y perritos que hablan. Increíble. Y luego vienen y dicen, ¿cómo vas a creer en un Dios que ni siquiera ves? Pero tú crees que ese gato habla y le dedicas 58 minutos diarios para ver a ese gato, a ese perro o a ese gallo que habla. O estás viendo mujeres moviendo el trasero, o estás viendo hombres mostrándote sus músculos, o estás escuchando música y música y música y no estás aprendiendo nada. Cuando ves algo del saber, lo pasas y sigues viendo algo que te entretenga. El entretenimiento antes se llamaba matarato. No sé si se acuerdan. Matatiempo. O cuando se encuentran dos personas y tienen tiempo de sobra, dice, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer algo para matar el rato, ¿no? Oiga, es increíble. No se juntan y dicen, mira, hagamos algo constructivo. Nadie dice eso. Vamos a comprarnos un periódico, pues es el más grande que hay, y lo leemos. ¿Cuántas horas tenemos que esperar? 4 horas. Sobrado, terminamos ese diario de negocios o ese librito ahí he visto en el kiosco, un librito que habla sobre la naturaleza. Bueno, vamos a leerlo. Nadie dice eso. A ver, vamos a hacer algo para matar el rato. Ahí hay unos cómicos ambulantes, vámonos para allá, ¿no? O ahí hay una película, vamos a ver eso. O si no, mira, ahí están vendiendo, en los agachaditos, están vendiendo, comida, vamos a comer, ¿no? Oiga, hay que dedicarle tiempo al saber, al conocimiento. El conocimiento es bueno en todas las áreas, ¿ve? Y más en las áreas en las que estás involucrado, de las que te son provechosas para tu día a día. Si eres hombre que trabaja con autos, tienes que saber sobre mecánica, ciertamente, tienes que saber sobre mecánica. No es que de pronto yo alzo el celular y mágicamente viene la grúa, viene el mecánico, sí, pero esa grúa y ese mecánico van a cobrarte extra por hacer ese trabajito que tú no puedes hacer. Todo hombre de familia mínimamente debe de ser completo en todo, al menos en lo básico. Plomería, electricidad, ¿ve? Pintura, reparaciones básicas, aunque sea mínimo, ¿ve? Ya si puedes construir tu casa, hacer el cableado, ¿ve? Pintarlo y todo eso, ya pues eso es un todoterreno, ¿verdad? Pero al menos, así como es en lo natural, en lo espiritual debemos de serlo, y eso es lo que vamos a detectar hoy. Si fuéramos cristianos completos, 4x4, que lee y conoce las escrituras, no solamente de esos que abren la Biblia el domingo, solo por unas horas, mientras dura el culto, y luego la cierran y se olvidan de todo, ahí no hay mucho provecho. Pablo dice que ser cristiano es una profesión. Y como buenos profesionales, buenos profesionales cristianos, tenemos que ser realmente buenos profesionales cristianos, buenos representantes del reino. Así que muchachos y muchachas, jóvenes y jovencitas, tienen ahí un trabajo por delante. Hay un libro que más adelante vamos a recomendarle a los muchachos y les va a instruir sobre todo lo que está pasando hoy por hoy. Y en lugar de dedicarle tiempo a matar el rato, se dediquen, bueno, ante todo, a conocer todo lo que nos rodea. Y todo lo que nos rodea siempre nos va a llevar a Dios. El libro principal de cabecera, ya saben, es la Biblia. Conozcan la Biblia. Hermano, pero un joven, ¿qué va a encontrar en la Biblia? Mucho. Bueno, vamos a Marcos, y nos vamos a Marcos capítulo 1. El tema de hoy es, ¿dónde está lo que estás citando? Y van a ver el contexto de qué se trata esto. Marcos capítulo 1, puestos de pie, versículo 2. Vamos a leer del 1 al 3, ¿ya? Ustedes tienen sus Biblias, ¿verdad? Si no las tienen, instálenlas en sus celulares y síganme en la lectura. Pero al menos en la pantalla vamos a ver el versículo 2 nada más, porque es el versículo que vamos a estudiar hoy. Se sobreentiende, se da por entendido que todos conocen el libro de Marcos, que todos deben de conocer lo que se habla en el capítulo 1, al menos, y que todos saben que el primero de los evangelios que se escribió fue exactamente el evangelio de Marcos. ¿Ve? Algunos dicen, no, pero hermano, la Biblia dice que es Mateo. No, espérate, que pusieron en ese orden la Biblia es otra cosa, porque eso es una hechura humana, pero de que el libro o el evangelio más antiguo de estos 4 que tenemos en nuestras Biblias, ese es el libro o el evangelio de Marcos, ¿sí? Así que escríbelo, dato que mata relato,
El Evangelio de Marcos es el primero de los 4 que se escribió. Y el nombre de los evangelios no corresponde a nombres de los apóstoles de Jesús. Eso es tarea para tu casa, ¿sí? Le preguntaban a los católicos, sacerdotes católicos romanos, allá antes de Lutero: oiga, hombre de bien, hombre de Dios, sacerdote, padrecito, los nombres de los 4 evangelios. Y ellos a veces ni siquiera lo sabían. Y le decía: bueno, dime al menos, dame una pista. Y decían: son los 4 primeros discípulos de Jesús. Nada que ver con eso. ¿Qué quiere decir? Que lastimosamente y lamentablemente toda esta mega construcción de religión que hemos visto que se ha desarrollado a través del tiempo está pues desarrollada sobre las bases de la ignorancia. Y nosotros tampoco no queremos repetir ese error. ¿Ve? Y digo no queremos porque, oiga, lastimosamente muchas iglesias que vinieron y salieron después de esos moveres han repetido prácticamente el mismo error. Tenemos hombres sabios, pero no tenemos una iglesia sabia. ¿Ve? Queremos hombres santos, pero no nos esforzamos por ser hombres santos, todos, la iglesia santa. ¿Ve? Y ahí es donde la iglesia bajó la guardia y se pusieron todos flojitos. ¿Ve? Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 3. La palabra del Señor dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y ahí viene el versículo 2. Como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Versículo 3. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vamos entonces ahora a leer solo el versículo 2, pero vamos a citar una versión diferente. Estamos hablando de la Reina Valera de 1602. Mira lo que dice ahí, solo el versículo 2. Como está escrito en los profetas: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. ¿Notaron algo entre uno y otro versículo, entre una y otra versión? Para no hacer más larga la historia, solamente quiero que vean esto. En la versión que todos ustedes tienen, la mayoría, salvo que tengas una versión muy antigua, dice lo siguiente: como está escrito en Isaías el profeta. Pero en la versión más antigua dice, como está escrito en Isaías el profeta. Esta es la Reina Valera. Pero en la versión más antigua dice, como está escrito en los profetas. Y ahí te cita: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz. Todos ustedes conocen la Biblia, ¿verdad? Saben que esta primera parte corresponde a un profeta, y luego esta segunda parte, que apareje tu camino delante de ti, corresponde a otro profeta. ¿Ve? Entonces no es Isaías solamente. Eso es lo que quiero que noten. Mientras que aquí te dice que Isaías dijo esto, aquí en esta versión te dice que hay al menos 2 profetas. Y que la oración, esta larguísima que ves aquí, está compuesta al menos de 2 profecías. De 2 profetas diferentes. ¿Ve? Así que vamos a descubrir hoy día y vamos a demostrar que lamentablemente los revisores, esto quiero que tengan bien en claro, los revisores romanistas de la Biblia 1960, que es revisada, estas últimas versiones, por las Sociedades Bíblicas Unidas, no sabían o ni sabían a quién estaba citando Marcos. Ese es el grande problema. De aquí vas a sacar una enseñanza: no hables, no enseñes lo que tú no sabes. ¿Ve? ¿Y qué más? Y no traduzcas lo que tú no sabes, porque lo vas a traducir mal. Vas a traducir algo que nadie sabe de dónde vino ni de dónde salió, y van a terminar enredándolo todo. ¿Ve? Dios nos ayude, Dios nos ayude, Dios nos ayude. Vamos a orar. ¿Sí? Inclinamos nuestros rostros, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Tu palabra ha sido leída. Ahora concédenos, Señor, la inspiración para poder traer la enseñanza hoy, y que el pueblo aprenda que
que las personas que vayan a escuchar aún la grabación puedan tener una buena lección hoy. Que en verdad nuestros ojos sean abiertos una vez más y podamos decir, gloria a Dios, la palabra es inerrante. Los que fallamos somos los hombres, pero tú, Dios, Señor, tú eres perfecto. Padre Santo, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que nos moldees. Moldéanos conforme tu voluntad. Que nos ayudes, Señor, a lidiar con todas las circunstancias que tenemos ahí adelante. Todo aquello que comúnmente se le llama problema, situaciones problemáticas. Ayúdanos con sabiduría, Señor, para poder lidiar con estas situaciones. Ayúdanos, Padre, que en verdad podamos ser regocijados mientras oímos tu palabra, que podamos ser redarguidos, que podamos ser corregidos, que podamos ser traídos de vuelta a nuestra mente cabal. Señor, ayúdanos, es nuestro clamor desde lo más profundo de nuestro corazón. Ayúdanos. De todo corazón, oramos hoy a ti. En el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Bienvenidos sean todos. Tomen asiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Dónde está lo que estás citando? Ese es el gran reto para todo aquel que habla sobre algo, para todo aquel que enseña algo, para todo aquel que quiere, mostrarle algo a la gente. No hables, ni siquiera te atrevas a enseñar algo que no conoces. Se la dan de maestros muchos y ahí están los resultados. Todos los días nace una nueva denominación, lamentablemente. Todos los días nace una nueva iglesia. Y no digo que sea lamentable eso, pero las circunstancias o las razones por las cuales nace una nueva iglesia a veces no son las correctas. A veces nos damos cuenta que existen tantas versiones de algo que en lugar de crear, un apetito por la verdad, la gente termina confundida. Hoy día tengo a la gente mirando para afuera y ven esas mega iglesias con esas canciones rock and rolleras, ¿ve? Todo ese worship, toda esa algarabía, y tenemos gente ridícula que todavía piensa que eso es adorar a Dios. Cuando tú vas y ves en la Biblia, te vas a dar cuenta que no hay guitarra eléctrica, ni bajos, ni siquiera hay batería. Así que si no estaba ahí es porque no era importante. No digo que no las tengas, si las tienes, gloria a Dios. Si tienes el dinero para comprar el instrumento, gloria a Dios. Y más le damos gloria a Dios si tienes a alguien que lo toque. Y le daríamos más gloria a Dios si el que lo toca es santo. Porque la mayoría de gente que toca instrumento son todo menos santo. Algunos dicen, no, pero es que yo ya sé tocar el instrumento. Cualquiera que se esmera por aprender a tocar un instrumento puede hacerlo. Si yo tuviera el tiempo que dedicarle a aprender cómo se toca un instrumento, créeme que yo lo haría. Y eso no me haría más importante que nadie. Así que este es un mensaje para todos esos músicos de todas estas iglesias que se creen al mismo nivel que el pastor. Y no es así. ¿Y cuántas canciones no se han creado que son antibíblicas, verdad? Por eso es que si cantamos, vamos a cantar canciones que, sean bíblicas, ¿sí? No por solamente inspiración de alguien que dice que hasta que es del mensaje, no me importa. ¿Te has puesto a explorar si lo que dice es bíblico? Todos los cantos, los salmos, ahí está la Biblia como ejemplo, fueron dedicados para darle la gloria a Dios, para hablar de Dios, para exaltar a Dios, pero no para hablar de nuestras experiencias. Hermano, pero hay salmos que hablan de experiencias. Sí, pero esos salmos no tienen nada que ver con los cantos que se le hacen al Señor. Hay salmos también donde el salmista se está quejando. Y se está quejando y está como peleando con Dios. Y eso no son pues adoraciones. Eso es experiencia, eso no es para cantar. En el culto. Todo eso tenemos que discernir, todo eso tenemos que ver. Porque cuando tú presentas como una ofrenda a Dios un canto que habla de tu experiencia, no estás hablando de Dios, estás hablando de ti mismo. De todo lo que tú vas a pasar. Como algo para consumo personal, sí, puedes escuchar música en tu casa. Pero por escuchar música en tu casa no se santifica tu casa tampoco. Hay gente que dice, pero yo pongo la radio cristiana todo el día.
Es lo mismo que pusieras música rock o salsa o bachatas en tu casa. Pero hermano, es diferente. No, espérate un ratito. Es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque no estás aprovechando bien tu tiempo. ¿Cuántas personas que ponen solo música cristiana me pueden decir si su casa ha cambiado? Yo conozco gente que solo pone música cristiana y es más, todo el día están sonando televisión cristiana en su casa y ni la persona que prende el televisor ni las personas que viven en esa casa son santos. Porque el que te santifica no es el aparato en sí. Lo que te santifica no es la Biblia en sí, sino tu experiencia con Dios. Para los muchachos que están buscando por una novia, que mirándola nada más ahí se acabó el asunto, ¿no? Tienes que interactuar, tienes que hablar, tienes que conversar, tienes que decirle lo que estás buscando. Hay mucha gente que piensa que porque viene a la iglesia ya, mira, soy un tremendo santo, ¿no? Es lo mismo que pensar que si tú te pones en una, ¿cómo se llama? Una cochera, un garaje, un lugar donde se guarda un carro, y porque vas todos los días a ese lugar y te metes a ese lugar, te vas a convertir en una Toyota Hilux, ¿no? Año 2025. No va a funcionar así. A veces la gente dice, no, pues que yo mando a mi hijo al colegio. Sí, lo mandas al colegio, pero si tú no te dedicas a enseñarle en la casa, lo que haga el colegio no va a hacer ningún efecto. Por último, tus hijos son el resultado de lo que está pasando en tu casa. Y ya cuando son grandes es lo que está pasando en sus vidas. Pueden tener la Biblia más bonita en la casa, pueden tener la letra gigante de la Biblia más grande que ninguna otra, pero si no lees el libro, si no tienes la experiencia con Dios, de nada sirve. De nada sirve. Así que el reino de los cielos no es como el estado de cualquier nación. Ustedes saben, los estados tienen esa carga sobre sus hombros, que son la empresa peor gestionada del mundo. Si no, mira a los Estados Unidos. Tuvo que venir Elon Musk y crear ese departamento que se llama Doge o Doge, o sea, para colmo gracioso, le puso al departamento el nombre de su moneda, de su criptomoneda, ¿no? Doge. Y algunos ni se dieron cuenta, pero el tipo era tan gracioso, pero no es gracioso así nada más. El hombre se le considera uno de los hombres más inteligentes de este planeta. Y uno dice, pero mira, inteligente y tremendo consumidor de cosas raras. Yo no he dicho que sea santo, yo he dicho que es inteligente y es uno de los más ricos de este planeta. Pero es un miserable que necesita a Dios como cualquiera de nosotros. Sin Dios, mira, todo su dinero, toda su inteligencia, todas sus naves espaciales, todos sus carros eléctricos, y el tipo está vacío. Tan vacío que tiene que necesitar de esa cosa que lo pone alegre, que lo pone a aplaudir, que le pone a levantar las manos. Está vacío. Pero el tipo es número uno en otras cosas. ¿Se dan cuenta? Que sin Dios estamos perdidos. Es la experiencia con Dios, mis hermanos. Es la experiencia con Dios. Si un inteligente necesita de Dios, imagínese uno que ni siquiera alza un libro y lo lee, ¿no? A veces tenemos nuestros hijos, a veces son unos tremendos, no iba a decirlo, pero mejor no lo digo, flojitos en el estudio, y se salen con sus tremendas ocurrencias, ¿no? Iba a decir otra palabra. Y uno dice, pero, oye, ni Judas se atrevió a tanto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Como idea, alguien no vino porque se fue a ver al mono, dice, ¿no? Bueno, Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. O se fue a ver la capibara, el capibara, ¿no? Ustedes saben, el capibara ha estado años y años en el zoológico y nadie lo visitaba. Era un ronzoco, se le llama así aquí en Perú. Nadie lo visitaba. El capibara estaba con mocos y estaba hasta pasando frío porque nadie lo miraba. Hoy día la gente hace colas y colas porque los chinos pusieron de moda el capibara. Hay que hablarle a Xi Jinping para que ponga de moda la Biblia y ojalá todas la lean la Biblia. Pero lastimosamente Xi Jinping no quiere hacer eso. Dios nos ayude. El capibara, ¿no? Ahora todos quieren el capibara, tienen dibujos de capibara. A ver, ¿cuántos tienen cuaderno de capibara? ¿Cuántas tienen cuaderno de capibara? Es así, capibara, y el capibara que se engancha en la mano, todo ya. ¿Ve? Antes capibara, ¿qué te ibas a pensar capibara? Falta que los chinos hagan un juguete con un ratón y vas a ver a tus hijos cazando los ratones en la casa. El capibara, ¿no? Bueno,
El libro más vendido sobre la faz de la tierra todavía sigue siendo la Biblia. Y nadie la lee. La compran, la Biblia. La tienen en la casa, la Biblia, pero como un tesoro, nada más. Señores, la Biblia es un libro y los libros se leen. Así que, si tú me vas a hablar de algo, tienes que saber de dónde salió. Tienes que decirme de dónde salió. Porque de esos que hablan y no saben de dónde sale lo que hablan, hay un montón, y más en los partidos políticos. ¿Ve? Esos hablan hasta por los codos. ¿Ve? Porque a ellos no les importa lo que están diciendo, a ellos les importa cómo se siente la gente. Ese es el éxito. ¿Ve? Cuando uno no está instruido, cuando uno no está preparado, que te digan algo majestuoso, grande, que grites encima, que te muevas, que muestres euforia, a la gente los hace enloquecer, ese es el hombre, ¿no? ¿Y cuántos no hemos tenido un loco 2 veces de presidente? Dios nos ayude. Pero a los hombres que hablan bien, los mandan matar. Ayer lastimosamente pasó algo terrible, horrible, en el país de Colombia. Dios ayude a Colombia. Dios nos ayude. Vamos a estudiar entonces Marcos 1:2. Para quienes llegaron recién, miren lo que vamos a leer hoy día. Si puedes en tu casa lee los 3 primeros versículos. Ya lo hice, no quiero tomar más tiempo. Dice, como está escrito, Reina Valera del 60, la que tú tienes en tus manos, y si lees las primeras hojas, del 60 no tiene ya nada, pobrecita, ¿no? Solamente es un nombre. Porque si tú lees tu Biblia, dice revisión del 80, del 82, del 90, 92, 95, 97, 2000, 2005, 2015. Ya del 60 no tiene nada. ¿Qué pasó? Le fueron revisando y le fueron actualizando algunas palabritas para que sea más políticamente correcta. ¿Ve? Y a veces el problema ha surgido que aquellos que hacen este trabajo de hurgar en la Biblia, revisar la Biblia, ni siquiera saben de qué es lo que están leyendo, no saben de qué es lo que están haciendo. Se hizo una encuesta hace unos años y en cada denominación de estas, de las que se llaman las reformadas o las iglesias más antiguas, protestantes, con sus escuelas de teología y sus grandes seminarios, se encuestó a los maestros, se encuestó a los pastores, se encuestó a los líderes. ¿Y saben qué? Un 20% de estos líderes declaró abiertamente que no creían en Dios. Una vez más, entonces, ¿de qué estamos hablando? Están hablando de alguien a quien no conocen, están hablando de algo de lo que no les importa. ¿Pero por qué están ahí? Es la misma razón por la que tenemos a veces muchos profesores en los colegios, solo para ganar plata. ¿Ve? O tenemos muchos políticos ahí en el Congreso, solo para ganar plata. Después no sirven para nada. ¿Ve? Dios nos ayude. Tenemos gente muriendo en los hospitales porque la gente está ahí solo para ganar plata. Ya no les importa el voto ese que hicieron para servir. Todas las cosas que nosotros hagamos profesionalmente o técnicamente, con un oficio, qué sé yo, es para servir. Tú pones una bodega en tu barrio, es para servir a las personas. Las personas se sienten servidas y allí encuentran todo lo que ellos necesitan. Pero tú dices, es un negocio, no importa. El negocio, como se le quiera llamar, es un servicio. ¿Ve? Y tienes que dar el mejor servicio. Tú vas a esa bodega y dices, señora, ¿tiene aguacates? Señora, ¿tiene palta? Señora, ¿tiene maníes? ¿O tiene, cómo le dicen al maní en otro sitio? Bueno, en fin. Tú vas con confianza porque ahí hay de todo. Hay bodegas que abren y cierran a las 2 semanas, 3 semanas. Porque no le dan todo su dedicación. El primer día está llenecito, la semana ya no tiene nada. Señora, ¿tiene arroz? Ni arroz tienen. Señora, ¿tiene azúcar? No, ya no hay. Pero esto es una bodega. ¿Ve? Hay médicos de primer nivel que te atienden. ¿Ve? Y hay médicos que, oye, tú le dices, oye, ¿para qué estás acá? No, pues que no me quedaba otra, ¿no? Sí, se nota. Igualito hay iglesias como estas, las luteranas, las anglicanas, te estaba hablando de ellos. Tienen ateos enseñando la Biblia. Tienen ateos a quienes la Biblia ni Dios les interesa y están enseñándola. O sea, para pasar el rato.
Por eso cuando vienes y me citas algo que tú escuchaste en YouTube, que tú escuchaste en Facebook, que tú escuchaste en TikTok, yo te voy a decir de dónde sacaste eso que estás mencionando, dónde está eso que estás citando. Porque depende de eso yo voy a saber lo que estás hablando. Entonces estos señores, en la Reina Valera del 60, que pertenece actualmente a las Sociedades Bíblicas Unidas, escribieron lo siguiente, Marcos capítulo 1, versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Wow. Ustedes que conocen la Biblia, ahí está, la niña de 15 años. ¿Esto lo dijo Isaías? No. ¿Qué cosa es lo que dijo Isaías? La segunda parte de esta oración. La primera parte, ¿dónde está? En Malaquías. Entonces, parece que el que revisó este versículo, o el que revisó este libro, ni sabía dónde estaba la primera parte. ¿Y qué causa esto? Problemas, confusión. Porque encima que el que viene a la Biblia no lee toda la Biblia y no conoce toda la Biblia, yo sé que la mayoría sí me va a contestar esta pregunta. Porque no somos tan viejos. Pero sí hemos tenido infancia como para haber visto esto. Y los que son menos de 20 y han visto esto, es porque sus papás no han hecho un buen trabajo. No, ¿qué voy a decir? Hay cosas, hermanos, que ya escapan de nuestras manos. Pero todos ustedes han visto la serie que se llama Star Wars, ¿verdad? No me digan que no saben qué es eso. Tú no sabes qué es eso. Ah, hermano, pero en inglés no lo conocemos. Ah, ya, eso es otra cosa, ¿no? La Guerra de las Galaxias. O Superman. ¿Te acuerdas? La número 1, la número 2. ¿Hasta cuántas hubo? 3. De ahí no me acuerdo. Ahora hay hasta 20, creo, ¿no? Pero tú ya sabías lo que venía, de dónde venía, lo que decía en el Superman 3. ¿Sí o no? Ya sabías quién era ese malo, quién era el de bigotes o el pelón ese. ¿Sabías ya? Porque te viste la serie. Te enseñaban la 3 y tú ya sabías de dónde venía todo eso. Igualito aquí. Si tú conoces la Biblia, si te conoces desde Génesis hasta Apocalipsis, te muestran esto, dime tú, ¿Isaías dijo esto? Isaías solo dice la última parte. La primera parte está en Malaquías. Entonces ahí salta una preocupación. El editor, el revisor, aparentemente está cometiendo un error. No está siendo fiel aquí. ¿Y cuál es el problema? El problema es el siguiente. Que a lo largo de los años, ustedes saben, la Biblia se ha ido trabajando, se ha ido ajustando de acuerdo a las apariciones de textos antiguos, debido a que cada texto que era escrito por una persona, lastimosamente contenía errores. Yo te digo, te voy a dictar el nombre de un edificio, el más grande, uno de los más grandes del mundo, Burj Khalifa. ¿Cómo se escribe eso? Él lo va a escribir Burj, como burro, ¿no? Sin O. Burj Khalifa. ¿Cómo escucha? No le va a importar si es una palabra árabe, ni si lleva H, no lleva H. Y así él le presta su cuaderno a otro compañero y el otro va a decir, ¿qué? Ah, no, pues voy a escribir nada más. Y así comienzan las fallas. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita lo vamos a ver con el estudio, que no es tan avesado, no es tan loco decir esto, pero sí hay un tema que no queda del todo claro. Y lo vamos a ver, ¿sí? La gente no lee los simbolitos que están ahí en la Biblia, porque en el simbolito ahí te están explicando algo, ¿no? Ahí te están añadiendo algo. Vamos acá. Marcos 1, versículo 2. Dice, como está escrito en los profetas, porque en esto que vamos a ver a continuación, hay al menos 2 profecías y estos son 2 profetas diferentes. Esta versión, que es más antigua, es más precisa. Está siendo más fidedigna y te trae a pensar que debes de ver aquí a 2 profetas. Mínimo 2. Hasta podrían haber 3, pero no. Como tú ya conoces la Biblia, yo también, aquí hay 2 profecías
de dos profetas diferentes. O sea, esto es como si te estuvieran enseñando Superman 3 sin haber visto Superman 1 y Superman 2. ¿Por qué usas ese ejemplo, hermano? Porque me vas a entender, todos me van a entender, todos saben quién es el hombre con capa. Pero si yo te digo, es como si hubieras leído Malaquías y también Isaías, la mayoría están en la luna, sinceramente. ¿Por qué? Porque no saben lo que dice ahí. A ver, la persona más antigua del mensaje, que se levante y me diga que sabe todo lo que dice Malaquías y todo lo que dice Isaías. A ver. Le doy el agua que quedó ahí, a ver, ¿quién? Tenemos que conocer la Biblia como conocía Superman 1 y Superman 2 cuando veía Superman 3. Venía alguien nuevo y veía la 3 y tú le explicabas la 1 y la 2 mientras estaba viendo la 3, para que no se pierda nada, para que entienda todo. ¿Es así o no? Igualito con la Biblia. Estamos leyendo el Nuevo Testamento, estamos leyendo los Evangelios. ¿A quién citan los Evangelios? ¿Al Antiguo Testamento? No, pues que hermano, esto es un nuevo pacto, un nuevo pacto, un nuevo pacto. Sí, pero tienes que conocer el Antiguo Pacto. Todo lo que hizo Jesús fue el cumplimiento de toda Escritura. Ni siquiera un punto, una coma, una tilde se escapó de ser cumplido por Jesús. ¿Y qué cosa cumplió Jesús? No sé. ¿De qué cosa habló Pablo? Del Antiguo Testamento. ¿De qué cosa habla Apocalipsis del Antiguo Testamento? Ese es el grande y grueso error que hemos cometido a lo largo de los años, de no darle la importancia a conocer el Antiguo Testamento. Es que mensaje. Sí, está bien. Pero tenemos que conocer las Escrituras. ¿Ve? Una vez más, recuerden, siempre tenemos a gente que hace lío por todo y crean problemas. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Extinguir el problema. Así que vamos a desarrollar. ¿Qué cosa está haciendo Marcos aquí? Siempre cuando van a estudiar un libro de la Biblia, pregúntense, analicen qué cosa está pasando acá. Primero que todo, Marcos es el Evangelio de Marcos. Dato, el Evangelio de Marcos es el primer evangelio que se escribió, anótalo. ¿No es Mateo? No. Pero yo pensé que la Biblia estaba en el orden como se acomodó aquí. Escrita en el orden como se acomodó aquí. No, Marcos es el primero. Y luego les voy a explicar por qué. ¿Qué está haciendo Marcos aquí? Marcos está abriendo su evangelio. Esto es Marcos 1, ¿verdad? Y está mostrándonos una declaración profética doble, como está escrito en los profetas. Esta es la declaración profética y es doble. La primera parte le corresponde a un profeta, la segunda parte le corresponde a otro profeta. ¿Pero qué está haciendo con esto? Si tú ya conoces Marcos capítulo 1, él está mostrando que el ministerio de Juan el Bautista fue predicho con precisión por más de uno en la antigüedad. Y en este caso, dos profetas, ¿ve? En el Antiguo Testamento. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está haciendo Marcos, ¿ve? ¿Qué más? El versículo 2, si vas a tu Biblia y lees el versículo 2, está citando Malaquías 3:1, ¿sí? Pero en el versículo 3, vamos a ver que se cita a Isaías, ¿ve? Y aquí me estoy dando cuenta que solamente puse un versículo. Por eso es que es la confusión. Bueno, en fin. En el versículo 2 dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso no lo dijo Isaías. Recién en el versículo 3 viene lo que dijo Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces el versículo 2 no está siendo específico. En esta apertura, donde hay una doble profecía, lo cual me está declarando la venida inminente de Juan el Bautista, comienza con una imprecisión. Esto que ves aquí no está escrito en Isaías, ¿no? Hermano, pero me estás mostrando la versión moderna. Ya, vamos a la versión la versión antigua. Vamos a la versión moderna. Dice, como está escrito en Isaías, profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Toda esta parte no está en Isaías, está en Malaquías. ¿Ve? O sea, hay una imprecisión. Pero hermano, la forma como se dividió la Biblia da lugar a ese error, ¿no? Porque si tú dices,
Isaías dijo esto no lo dijo Isaías, pues. ¿Ve? No lo dice Isaías. Así que ahí viene un problema, ¿ve? Ahí viene un problema. ¿Cuál es el problema? Es el siguiente, vamos aquí. ¿Por qué algunas Biblias dicen Isaías en vez de los profetas? ¿Por qué? Vamos a ponerlo didáctico un ratito, porque yo sé que algunos no conocen lo que está escrito en Isaías, ni en Malaquías, y menos en Marcos. Así que vamos a explicarlo con más detalle. Mira, en muchas Biblias modernas, que es la mayoría de Biblias que ustedes tienen, hermano, ¿y por qué dice que la mayoría de las Biblias de nosotros es moderna? Porque después del 80 ya es algo moderno, mis hermanos. ¿Ve? Después del 80 ya se considera el mundo moderno. ¿Sí? En el 80 ya varios de ustedes que son mayorcitos conocen que habían computadores y un montón de cosas muy sofisticadas ya. ¿Ve? Así que se le considera un tiempo moderno. ¿Ve? Se le considera modernidad. Pero, ¿qué está pasando? Bueno, una de las cosas que tienes que entender también es que, si bien es cierto, existen Biblias desde antes de los 1900, en el 1920 o en los 20 se descubren los famosos códigos ugaríticos en el año 1940, si no me equivoco, o antes de eso, o en ese tramo antes del 60, se descubren los famosos rollos del Mar Muerto. En esos años también aparecen los rollos de las cuevas de Qumran, y así comenzamos a descubrir que mucho de lo que nosotros habíamos leído aparentemente o era así o había un cambio, un leve cambio. Mucho de lo que nosotros pensábamos que era, de pronto no era así. O sea, los 1900 han marcado un tiempo de descubrimiento o también un tiempo de afirmación. Pero el problema es que muchos todavía siguen enseñando lo que se enseñaba hasta inicios de los 1900. ¿Y por qué no enseñan lo que se descubrió de 1900 en adelante, de 1920 en adelante? Porque la mayoría de esa información, lastimosamente, todavía sigue en alemán, sigue en ruso y en inglés. En inglés. Mayormente están en alemán. Todo lo que tiene que ver con estudios bíblicos está en alemán. Todo lo que tiene que ver con los rollos del Mar Muerto, los documentos de las cuevas de Qumran, están en alemán. Así que ya saben, si quieren especializarse en Biblia, tienen que aprender alemán. En alemán está todo eso, en ruso está todo eso. Porque una de las iglesias que se ha preocupado por buscar lo que realmente es y cómo realmente son las cosas desde antiguo, es la iglesia griega ortodoxa, que mayormente está en Rusia. Así que ahí está. ¿Ve? Ahí está. En la mayoría de las Biblias modernas, como la Reina Valera del 60, que le pertenece ahora a las Sociedades Bíblicas Unidas, Marcos 1:2 dice, como está escrito en el profeta Isaías. Ahí está. Pero esto causa confusión, porque la primera cita es de Isaías, perdón, la primera cita no es de Isaías, sino de Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Pero alguien va a decir, hermano, la Biblia tiene ahí una anotación al costado o al pie de este versículo. Sí, la Biblia tiene una anotación al costado o al pie del versículo. Pero yo te pregunto, ¿cuántos ven esa anotación? Casi nadie. Casi nadie. O sea, hay un problema aquí. El texto principal está indicando que un profeta, y este se llama Isaías, ha escrito algo que escribió Malaquías. Hay un problema. ¿Ve? Hay un problema. ¿Ve? Si te vas a los originales, en el Textus Receptus, las que se usaron para traducir la Biblia Reina Valera del 1602 y la Biblia en inglés King James, se lee lo siguiente. En los profetas, aquí está, plural. En los profetas, plural. ¿Ve? Pero, en el texto crítico, que es el texto moderno, que es usado por Nestlé Aland, por las Sociedades Bíblicas Unidas, etcétera, 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 aparece en, escucha, mira, Isaías, aquí está, Josía, el profeta. ¿Ah?
singular. En la versión del Textus Receptus dice profetas. ¿Qué te explicaba yo que era el Textus Receptus? El texto recibido. Sí, pero ¿por qué? Porque se transmite de santos a santos, ¿ve? De iglesia a iglesia. Y el texto moderno se transmitió de individuo a individuo, sin importar si eran santos o no. Lo que aquí primaba era que el cliente esté satisfecho. Y la mayoría de los clientes del texto moderno eran personas que no eran cristianas, que no eran santas, simplemente coleccionistas. Entonces, para estos coleccionistas paganos, para estas personas que no eran santas, como por ejemplo alguien de Egipto, o alguien de Grecia, o alguien de Roma, tenías que mandarle un libro que tuviera ciertos cambios. Y es ahí el problema que encontramos hoy por hoy. ¿Por qué no se mantuvo la santidad? ¿Por qué no se mantuvieron ciertos datos o ciertos detalles? Es precisamente porque se tenía que satisfacer al cliente. Lo mismo que sucede hoy. El cliente siempre tiene la razón. En esa época tenían acceso a las Biblias las personas de mucho poder económico. Porque fíjate tú, pagarle a alguien para que te copie toda la Biblia era algo muy caro. Mientras que hoy día todos quieren ser científicos de la NASA, en esa época todos querían ser escribas. Querían conocer griego, querían conocer arameo, querían conocer hebreo. Todo lo que eran lenguas antiguas. Porque eso era dinero. ¿Ve? Era dinero. Y tú como escriba no te querías quedar sin trabajo. Y menos te querías quedar sin que te paguen. Tenías que escribirle algo para que el que iba a recibir el libro, tú ya sabías más o menos de quién se trataba, no le afecte y lo reciba con todo su afecto, ¿ve? Y te pague, incluso hasta te dé propina. Así es. Así es. ¿Cierto o falso? En el tema de satisfacer al cliente es así. Tú le dices, oiga, pero esto va a quedar así mal. Pero él dice, no, yo lo quiero así. Y tú dices, bueno, si usted lo quiere así, así le vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya cuando vea que todo está mal, usted le va a decir, usted me dijo que eso tenía que ser así. Ay, sí, pero lo malogré. Ah, usted me dijo. Yo le dije, no, le doy otra sugerencia. Le sugiero algo mejor. Dijiste que no. ¿Ve? Pero así es. Pero en el caso del Textus Receptus, ese se cuidaba. ¿Ve? Se cuidaba. Yo me imagino que si alguien le quisiera vender una Biblia a uno de estos muchachos hoy en día, le diría, bueno, el día del Señor es cuando a ti te dé la gana, ¿ve? Ya no es domingo, sino cuando a ti te dé la gana, cuando te quieras levantar temprano y cuando tú no quieras ir al zoológico, ¿ve? Ese es el día del Señor, el que tú elijas, ¿no? Y tú vas a decir, no, pero hermano, esa es una tergiversación de la Biblia. No, es que mis clientes ahora son jóvenes, ¿eh? Y ahora que se ha puesto de moda ser del mundo arcoíris, oiga, la Biblia la pusieron rara, ¿no? Ahora la Biblia la pusieron a hablar torcido, ¿eh? Es que todo es para satisfacer al cliente. Ahora tenemos incluso Biblias inclusivas. ¡Wow! Es increíble. Por eso son textos modernos. El Textus Receptus o el texto recibido o el libro conservado según la tradición bizantina, santo, en santidad, ya no hay más. Por eso tenemos que siempre buscar por iglesias que tengan celo por la palabra de Dios, no por la modernidad. Que no caminen con la moda. Que no prediquen según su sentir. Que se diga lo que dice el libro, punto. Y así producimos gente del libro. Gente del libro. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, muy bien. Esto explica por qué la Reina Valera dice Isaías. Sus revisores usaron el texto crítico, influenciados por la crítica textual moderna. La crítica textual moderna. ¿Y cuál es la crítica textual moderna? No me voy a meter ahí porque eso es un poco engorroso. Pero si quieres buscar, hurga. ¿Qué implica la crítica textual moderna? Vamos a ir a la parte que se llama exégesis. ¿Qué es exégesis? Contexto. Hay gente que abre la Biblia, te cita la Biblia y no sabe ni siquiera qué es el contexto. Te viene un borrachón y te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y se cae todavía.
Y tú dices, no, no, borrachito, eso no quiere decir eso. Pero ahí dice, ¿no? Sí, pero no significa eso que tú piensas que te está diciendo. Pero ahí dice, sí, pero ahí está diciendo algo que venía diciéndose desde hace rato. Eso es la coronita del pastel. Ahí Pablo te está contando sus travesías, sus problemas, sus dificultades, las vicisitudes, todo lo que tuvo que enfrentar, y dijo que gracias a Dios las pudo vencer toditas. Eso es lo que quiere decir el texto. No como uno va por ahí con clichés, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el pastor me importa un comino, mi mamá también, pero yo me encomiendo a la mano del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, 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 así no funciona. Voy a la iglesia cuando me da la gana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, 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 así no es. Hasta el chamán del norte hace mejores conjuros, ¿ve? Esto no tiene nada que ver con eso. O salen otros que dicen, vamos a fundar nuestra iglesita, porque escrito está, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos. Nuestra iglesia tiene el respaldo de la palabra. No quiere decir eso. Pero hermano, ahí dice lo que dice, pero no está diciendo lo que tú estás percibiendo. Wow. No hay contexto. ¿Cuál es el contexto? Lee todo lo que vino antes y lo que va después. Cuando él escribe eso, está refiriéndose al juicio en la casa de Dios. Por enésima vez lo voy a repetir. Ahí no está hablando de formar iglesias. Ahí está diciendo que cuando alguien se porta mal, vaya y dile tú que se ha portado mal. Si no te hace caso, llama un testigo, 2 testigos y háblale para que se corrija. Si no hace caso, llévalo a la iglesia. Y en la iglesia van a haber 2, van a haber 3 que están llenos de conocimiento de Dios, que están verdaderamente consagrados, que son realmente santos. Estos van a representar a Dios en ese juicio. ¿Se dan cuenta? Cambia todo. Si la gente de verdad leyera la Biblia en el contexto, no tendríamos tantas iglesias pequeñitas. No, pues que nosotros hablamos en lengua, que nosotros danzamos, que nosotros tenemos una bandera, que nosotros creemos en judaizar. Cosas que la Biblia misma ya aclaró hace rato. Hay otros que creen que hay que entrar por la iglesia descalzos y un montón de cosas. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dios tenga misericordia. Gloria a Dios. El celular es más inteligente que muchos, ¿sí? Hay gente necia que de verdad, el otro día escuché a alguien decir, oye, mira, que ese pastor está hablando de que debemos de congregar. A ver, le voy a preguntar a Google. Google, ¿debo de congregar en mi casa o en una iglesia? Y Google no es tonto, ¿no? No tiene sesgo. Y además Google contesta de acuerdo a lo que está en los libros, miles y miles de libros que lee. Y Google le dijo, no, tienes que ir a una iglesia. Tienes que ir a una iglesia. ¿Ve? Buscar al Señor, buscar de Dios ahí. ¿Ve? O sea, yo digo, pero era simple. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por mala costumbre, ¿no? Eso es. Pero hay gente así, ¿no? No, mira, que Google me va a dar la razón. No, no, Google no te va a dar la razón. Yo sé que este chiquito puede ir a su casa y decir, a ver lo que el pastor dijo, a ver, vamos a ver. Dime, ¿cuál es tu IA favorita? ¿ChatGPT? ¿Gemini? ¿No? ¿Cuál es tu IA favorita? ¿Grok? ¿Cuál es tu IA favorita? Le vas a preguntar, el pastor dijo esto, ¿es cierto? Y te va a decir, sí, es correcto. Te va a decir eso. ¿Ve? Y no te va a quedar otra que, o te inventas una iglesia donde tú puedas hacer lo que te da la gana, o hacer lo que Dios dijo que deberías de hacer. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tenemos hoy. ¿Ve? Hasta la iglesia maradoniana existe hoy día. Para que veas. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Entonces la exégesis, leamos en el contexto. Leamos en el contexto. Cuando tú lees lo que está escrito ahí, según el Textus Receptus, como está escrito en los profetas, te vas a dar cuenta que esta es una fórmula introductoria común. Hermano, todo esto tiene que ver con la forma como se elaboró el texto. O sea, el exégesis hace eso. Hay gente que dice, mira, vamos a ver, hoy día vamos a predicar algo, voy a cerrar mis ojos, voy a señalar la Biblia. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Mentira, patrañas, eso no es lo que Dios quiere para ti, sino que no has estudiado. Y es más, ni siquiera Dios te llamó para hacer ese trabajo. Sal de ahí. Hay iglesias donde solamente cantan todo el día. Es que eso no es iglesia. Pues si te das cuenta, la base
que usan ellos para levantarse como iglesias, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, por ahí comenzó todo el error. No significó nunca, ni nunca significará que eso es algo que va a respaldar el levantamiento de una nueva iglesia. Entonces como está escrito en los profetas, esta es una fórmula introductoria común usada para indicar que lo que viene es una cita del Antiguo Testamento, es obvio. Del Antiguo Testamento que muchos no conocen. Si el Nuevo no conocen, el Antiguo peor. Pero hermano, Jesús dijo que Él vino a abolir la ley. Te pregunto, ¿qué era Jesús? Jesús era un judío. ¿Qué hacía Jesús? Cumplía con toda la ley. Pero hermano, ¿de qué se trataba entonces? Era un nuevo pacto, ¿cierto? ¿Pero qué cosa hizo Jesús? Cumplió con toda la palabra. Cumplió con toda la palabra. Y es más, si te das cuenta, Jesús tenía el pacto nazareno cuando era muchacho. Es más, cuando era muchacho no. Jesús tenía el pacto nazareno, por eso no se cortaba el cabello. Pero ¿qué significa un pacto nazareno? Cuando tú estudias a los judíos, los verdaderos judíos, ellos tienen 600 y pico de preceptos que tienen que cumplir. Pero en todo esto, Dios les deja una chance a poder añadir un precepto más. A eso se le llama un pacto nazareno, un nazareo. Estúdialo, búscalo. Yo no creo que sea útil que yo enseñe todo un curso sobre el pacto nazareo. Pero de todos los mandamientos que ellos tienen ya para cumplir, ellos se pueden añadir uno más. Ahí está la explicación, anota eso. Y ese uno más puede incluir, por ejemplo, no cortarme el cabello, no beber vino. Porque Pablo le dijo a Timoteo, por causa de tu estómago, bebe vino. Podía beber vino. Pero Jesús no bebía vino y no se cortaba el cabello. Porque tenía un pacto nazareno. Tú dices, pero ¿eso dónde está en la Biblia? No, espérate. Eso fue un pacto que él hizo con Dios extra y tenía que cumplirlo. Tenía que cumplirlo. O sea, él hizo más de lo que Dios le pidió. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Ser como Cristo. ¿Y qué cosa hizo él? Más de lo que Dios le pidió. Pero hoy día, ¿qué quieren hacer nuestros muchachos? Menos de lo que Dios pide y que les dé la misma recompensa por hacer más de lo que Dios pida. ¡No puede ser! ¿Me están captando? Quieren que Dios les dé lo mismo por algo que no han hecho. Jesús hizo más de lo que Dios pedía. Tú y yo tenemos que hacer más de lo que Dios pidió. Porque el santo es cada vez más santo. El santo es cada vez más santo. ¿Se dan cuenta? El que es santo, santifíquese más, dice la Biblia. Wow. El uso plural de los profetas es correcto porque Marcos combina dos textos de dos profetas distintos. Es verdad. En el versículo 2, Malaquías, y en el versículo 3, Isaías. Luego dice aquí, he aquí, bueno, este es el versículo 3. Yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿Sí? ¿Estamos ahí? No, seguimos en el versículo 2, perdón. Como está escrito en los profetas, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz. Estoy usando la versión antigua, porque alguno por ahí está leyendo Isaías. Esa es tu versión moderna, corrompida por las sociedades bíblicas unidas. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Esta es una cita en Malaquías 3, Malaquías 3, 1. Donde Dios habla de un mensajero que preparará el camino. ¿Quién es ese? Juan el Bautista. ¿Ve? En el contexto, Malaquías habla del mensajero que viene antes del Señor. Contexto. Que entra a su templo. ¿Ve? El mensajero que viene antes del Señor, que entra a su templo. Lo cual encaja con el ministerio de Juan, preparando el camino para Jesús. Y ahí, ahora sí, este es el versículo 3. Voz del que clama en el desierto. Esto es Isaías 40, versículo 3. Profetizando a alguien que preparará el camino del Señor. Eso es lo que quiere decir esto. Es el nombre impronunciable de Dios, YHWH o YHWH. Se cree que lo más probable, la pronunciación haya sido, tomando en cuenta la palabra aleluya, es la palabra que no se traduce a ningún idioma. Puedes hablar aleluya en chino, aleluya en inglés,
puedes hablar en hebreo aleluya. Aleluya, ¿no? Es la misma palabra. Y aleluya lleva el nombre de Dios. ¿Ve? La primera parte es aleluya. ¿Ve? No, perdón, la última parte, aleluya. Por eso es que la primera parte de este nombre se piensa que es Yahweh, ¿entiende? O Yahvé en español. Pero ¿qué tiene que ver que lo pronuncie en inglés, en hebreo o en español? Nada, prácticamente nada. Porque los judíos en la época de Jesús sabían cómo se hablaba esto. Los judíos en la época de Jesús sabían que él era Yeshua. Los judíos en la época de Jesús sabían que al Espíritu Santo se le decía de cierta manera, sabían que santo era Kadosh y tantas cosas. Perdón, kosher. Kadosh es santo, sí, kosher, cosas santas, ¿ve? Pero eso no fue como se erigió la cristiandad. La cristiandad se erige con palabras en griego. A Dios se le dice Deus, a Jesús se le dice Jesús. Así que no hay problema con la pronunciación del nombre. Olvídense de los judaizantes. No escuchen en internet a los judaizantes. No sigan a los judaizantes. Eso es algo que el mismo Pablo condena a los judaizantes. A estos no les oigas, porque ya no tiene nada que ver. Y es más, todo lo que hoy día tú escuchas como judaizante, por si no lo sabías, destruyeron el templo y todo lo que implicaba el templo, todo vestigio del templo fue arrasado, sacerdotes y todo fueron destruidos, desaparecidos. Todo lo que tú hoy día conoces como judaizante es una cosa que se inventó y se terminó de inventar en el año 1000, hasta el año 1000 de nuestra era. ¿Ve? Ahí se terminó de crear todo esto. Comenzaron en el 500 y se terminó en el 1000. Así que esa famosa gorrita que se ponen aquí, eso no es de la época de Jesús, es una cosa que se inventaron. Y muchas otras cosas más. Así que el judaísmo y el cristianismo prácticamente comenzaron juntos. El judaísmo comenzó de nuevo. Es una religión inventada. Si tú te vas a Israel, vas a encontrar a un grupo que se llama los samaritanos. Y para sorpresa tuya, le preguntas a un israelita, ¿entiendes lo que él habla? No. ¿Sabes lo que está escrito en sus libros? No. Tú le dices al israelita, al moderno, ¿qué es lo que está hablando el samaritano aquel? Hebreo antiguo. ¡Wow! Que el hebreo que conocemos, que nos ha vendido, el masorético, ¿no es hebreo? No, el que ellos hablan es el antiguo. ¡Wow! O sea, los ortodoxos, los fundamentalistas, los judíos más antiguos, esos ortodoxos, ultra ortodoxos, que no hablan hebreo moderno, ¿tienen razón? ¿Todo esto es una invención? Los Yiddish, o los ultra ortodoxos, ellos ven como que todo esto tiene que ser hecho por el Señor. No de una manera política o no es con armas, no es con espada ni con ejército, mas Dios lo va a hacer. O sea, hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Y a veces nos ponemos a ver algo y pensamos que, mira, yo te pregunto algo. Cuando Jesús nos muestra el templo, Él ya no nos mostró el templo físico. Ahorita, ¿cuál es el templo? Jesús dijo que Él era el templo. Y Pablo dice que nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Qué cosa había en esas 4 paredes? Cuando tú ibas al templo no había nada, aparentemente. Cuando vinieron y saquearon las piezas de oro, las paredes estaban revestidas de oro. Tú sabes por qué la Biblia dice que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Porque cada pedacito de piedra había sido revestido o bañado o incrustado en oro cuando se incendió el templo. Había tanto oro ahí que todo el oro hasta se puso por las grietas del piso. Tuvieron que destruir el templo, literalmente piedra sobre piedra, para sacar todo el oro que se había derretido en ese lugar. Pero cuando fueron al lugar santo, ellos no encontraron nada, había una roca nada más, una tremenda piedra. ¿Y a quién adoraban? Al Espíritu de Dios. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu de Dios. ¿Quién estaba en Jesús? El que me ve a mí, al Padre ve, dijo Jesús. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros y vosotros no lo recibís. ¿Se dan cuenta? La gente todavía está hablando, mira, pero tiene que venir un tercer templo, tiene que la vaca roja. Y los cristianos, en vez de consagrarse a Dios, en vez de ser como Cristo, están esperando que todavía aparezca la vaca roja. El otro día apareció la vaca roja. A lo largo de las últimas décadas han aparecido vacas rojas. Pero mira qué pasa. Lo traen ante un sacerdote y el sacerdote dice, esta no es la vaca roja de la profecía. ¿Por qué?
porque le han salido canas. La vaca roja es roja, roja, roja. No le pueden salir canas, no le pueden salir pelos de otro color. Tiene que ser rojita, rojita, rojita. Olvídate. Hoy día hay una pelea. El 35% de la población en Israel son ultraortodoxos, o mejor dicho, son ortodoxos. No son ultraortodoxos. Son gente que se dedica a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, a orar. ¿Ve? Cuando Ben Gurión cuando se hace nación Israel en el 48, Ben Gurión dice, bueno, tenemos 400 judíos ortodoxos, les vamos a pagar. Y ahora es un problema. El 35% de tu país son ortodoxos. Todos son supuestamente para conservar el sacerdocio y la palabra de Dios. Por si nos desaparecen, ya tenemos miles y miles de ortodoxos. Ahí viene el problema. El Estado no puede costear el gasto de 35% de la población de israelíes. ¿Se imaginan cuánto es eso? ¿Ve? 35% de la nación pone a sus líderes y quita a sus líderes. Esta semana estaba temblando Netanyahu porque lo iban a sacar del poder, porque los ortodoxos iban a quitar su fuerza de la coalición que puso Netanyahu ahí. ¿Ve? ¿Y qué pasa? Bueno, hay un problema. No quieren ir al ejército. No quieren servirle a su nación. Ese es el problema. Cuando se exagera algo. ¿Ve? Yo quisiera que todos en la iglesia sean ortodoxos, que todos lean su Biblia, que todos conozcan la Biblia de tapa a tapa. Ojalá sean así. Aquí exageran, más bien dicen que el pastor haga todo, no quiero hacer nada. A veces ya ni cantan, ni abren la boca para cantar. Tenemos que cantar, hermano. Tenemos que cantar todos. Todo es, nuevamente, por un problema de desconocimiento de las palabras de Dios. Bueno, les hablé un poco de cultura general, pero ahí para que aprendan. Entonces, Isaías 43 es otra prueba de que Jesús es el Señor. Vamos a ver la hermenéutica. Sí sabe lo que es la hermenéutica, ¿verdad? La aplicación, la enseñanza del ayer para hoy. Y vamos a ver un poquito de la cosmovisión judía. Cómo era la concepción del pueblo judío de aquel entonces y que yo debo de aplicar para hoy. En tiempo del segundo templo, Jesús vivió en tiempo del segundo templo. Pablo todavía vio el segundo templo. El segundo templo es destruido en el año 70. En los días del segundo templo, los judíos no dividían las escrituras como nosotros las dividimos. Ese es otro dato curioso, anótalo. Los judíos, en estos tiempos modernos, deciden dividir la Biblia como nosotros la dividimos, en capítulos y versículos, para poder debatir con los cristianos. Porque si no, iban a estar en desventaja, mientras que el cristiano sabía Isaías, capítulo tal, versículo tal, dice esto, aquello y lo otro, el judío no sabía. Así que en la época del segundo templo, allá hace 2000 años, ¿ve? Se cree, bueno, 2000 años, sí, vamos ahí, un poco más de 2000 años, no se dividían las escrituras como nosotros las dividimos hoy. Ellos podían citar un texto de forma combinada y mencionar solo el profeta más prominente o simplemente decir los profetas. Eso era en aquel tiempo cuando todos conocían la Biblia, cuando todos sabían las escrituras. Hoy día tu hijo dile esto, no sabe ni de dónde salió. Ese es el problema, ¿ve? Cuando nosotros desconocemos la Biblia, nos damos al relajo. Este sabe más de los juegos del calamar que del Antiguo Testamento. Ni un himno sabe, pero ya sabe silbar el cantito ese, ¿no? Cuando la muñeca va a voltear, ¿no? Parece chiste, pero es la verdad. En tu época, ¿cuál era el vicio, Córdoba? Nintendo, Mario Bros. ¿Es así? Esto era hace más de 2000 años. Hoy día es diferente. Entonces, además, atribuir una cita a Isaías, aunque solo una parte sea suya, no era considerado un error según los estándares literarios judíos. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría sabía que era un error. Sabía que esa parte inicial no era de Isaías, era de Malaquías. Ya estaba aquí, ya lo sabía. Ya lo sabía.
Si a ti te dicen que Superman se llama Peter Parker, ¿tú qué dices? Hasta Roger sabe que eso es mentira. Pero tú dices, pero ¿cómo podemos saber más de la cultura que de la Biblia? Porque eso es lo que nos bombardean más. De pronto comienza a sonar cierta melodía y así tú nada más preguntas, ¿y quién canta eso? Y te lo dicen. Sin que se den cuenta te lo dicen. ¿Por qué? Porque conocemos más del mundo que de Dios. Conocemos más de afuera que de adentro. ¿Es cierto o falso? Entonces, para un judío, para el pueblo judío de aquel entonces no era problema. El problema es para nosotros, que ni siquiera conocemos la Biblia, y encima que nos den un dato impreciso o ambiguo, ahí está el problema. Por eso, una vez más, sin embargo, el Espíritu Santo nos equivoca. La forma que mejor representa la realidad de que son dos profetas distintos es la que aparece en el Textus Receptus. Los profetas. Ajá. Porque cuando tú dejas algo ambiguo, pregúntale a los jóvenes de ahora, van a hacer lo que mejor les parezca. Si no, pregúntale a los de los libros de los jueces. Como estaba ambiguo, porque ya no conservaron la palabra de Dios, era ambiguo, hicieron lo que mejor les vino en gana. Si no, pregúntale a Sansón. Sus papás le dicen, ¿cómo Sansón? ¿No hay mujeres aquí para que te vayas a buscar una filistea? Sansón, ¿no hay mujer en Israel para que te vayas a buscar por una filistea? ¿Qué de diferente tiene la filistea? Y el otro tonto dijo, experiencia. Y su mamá le dijo, ¡bobo! ¿Cómo que experiencia? ¡Necio! La mamá de Sansón con su papá de Sansón discutían, decían, qué tonto nos ha salido este hijo. Vaya Dios a saber con cuántos filisteos ha estado esa mujer, ¿no? Y el papá decía, pero al bobo le gusta esa. O a la boba le gusta ese. Es que es muy macho, dicen, ¿no? No, tengan mucho cuidado. Porque así como le pone ornamentas a la otra, te la va a poner a ti también. ¿Saben lo que son ornamentas, no? ¿Sabes? Es así. No, pues que nosotros no la sabemos todos. Todo. Señores, a los 20 años uno comete los más grandes errores de su vida. Cuando no escucha a papá, cuando no escucha a la iglesia, cuando no escucha a nadie. Después pasa la década y van a ver que es verdad. Pasa 2 décadas y van a ver que es verdad. ¿Por qué? Porque no hiciste nada conscientemente. Actuaste por instinto. Y el instinto es animal, bestial. ¿Se dan cuenta? Es así. A veces se enamoran del salserín y el salserín le salió pues un tremendo bandido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante todo esto que estamos hablando, hermano? ¿Por qué es importante? Porque enseña que la precisión importa. Ahí está. La precisión. Hay que ser precisos. Dios quiere que seas santo. Eso es la precisión. No hay lugar a la ambigüedad. Santo, santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Eso es la cosa precisa. Santo. Santo, santo es el Señor. Todo esto es importante porque nos habla sobre la precisión. Cuando una traducción moderna dice Isaías, pero la primera parte es de Malaquías, parece un error. Si uno no entiende el contexto. Pero el problema no es del Espíritu ni de Marcos, sino de los revisores modernos que prefirieron un manuscrito diferente. Aquí viene el otro detalle en el que no me quería meter, pero vamos a explicar un poquito, ¿ya? No mucho. ¿Cómo que un manuscrito diferente? Todo tiene que ver, hermanos, con complacer al cliente, ¿ya? Las iglesias se han vuelto negocios y las personas de la iglesia se han vuelto consumidores. Si tú no encuentras lo que buscas, simplemente te vas. Pero lastimosamente la iglesia no es eso, pues, ¿no? Aquí no es de pronto, a ver, quiero que te sientas bien. A veces entienden mal lo que para un norteamericano es sentirse bien, lo que para un latino es sentirse bien, ¿ve? A veces no entienden bien, porque la idiosincrasia o el mundo cultural en el que se mueven, el uno y el otro es diferente, completamente diferente. Si tú dices que estás sin dinero,
Para el norteamericano no es un problema, para ti sí. ¿Por qué para el norteamericano no es un problema? Porque él tiene vales de comida. Él no se va a morir de hambre. Si él se declara en bancarrota, el Estado, es más, le va a pagar un cheque cada mes. ¿Se dan cuenta? Es diferente todo. Es diferente todo. ¿Me están captando? Pero para nosotros es diferente. Para nosotros la cosa es desesperante. Aquí no hay cheques de comida. Aquí no hay un costo que va a implicar que, bueno, no nos preocupemos. Digo, un dinerito extra cada mes. No. Si en Estados Unidos tú no tienes trabajo, el Estado te da esos vales de dinero que tú puedes juntar, y ya tienes un iPhone en unos meses, juntas, ya tienes un iPad, juntas, ya te puedes comprar una MacBook Pro, Retina Display, ¿ve? Y otras cosas más. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Pero aquí no, aquí la cosa es diferente. Aquí la cosa es horrible, ¿ve? Por eso, no se queden solo con el criterio de estos revisionistas que son de otros países, que tienen otra percepción de la vida. Y es más, la mayoría son progresistas. No quiero decir que son gente que está progresando económicamente o emocionalmente o ¿cómo se llama? En conocimiento. Estoy hablando del progresismo como se ve modernamente, ¿no? Son woke, ¿ve? Son pro ideología de género, son todas estas cosas raras que ves actualmente, que se difunden entre los muchachos. Hay que no seas tóxico, hay que ser unas personas que aman el planeta y todo eso. ¿Me capta? Y cosas por el estilo, ¿ve? Entonces, tenemos que siempre ir viendo la realidad, ¿ve? De acuerdo a nuestro contexto. Somos cristianos, hermano, y deberíamos de ser precisos, porque cuando le das un lugarcito para que los muchachos o cualquier adulto haga algo malo, ¿qué va a preferir hacer? ¿Lo bueno o lo malo? Va por lo malo, va por lo malo, va a ir por lo malo. Créanme, es la verdad, es la verdad. Si yo te dijera, el culto los domingos va a ser de acuerdo al ánimo de la mayoría de la iglesia, el miércoles les pregunto, señores, ¿el culto del domingo lo hacemos como siempre temprano? ¿Lo hacemos después del almuerzo o lo hacemos en la noche? La mayoría comienzan a votar. Ah, ya, el domingo va a ser, ¿a qué dice la mayoría? Ah, después de la 1. Ok. Y se señala el culto después de la 1. Así no funciona, porque siempre van a optar por lo malo. Se supone que lo primero que debes de buscar es a Dios. Más bien me deberían decir, hermano, 6:30 más tardar, salimos a las 8 y le dedicamos. Ahí sí nos podemos ir a ver a los monos. Hágalo. Yo no necesito ir al zoológico para ver animales de verdad. Dios nos ayude. ¿Ve? ¿Tú qué dices? Pobre animal, ¿no? Lo estamos insultando. Dios nos ayude. El hermano Branham dice que un hombre sin Dios es una bestia. Una bestia. ¿Qué hicieron? Casiodoro de Reina, ese es el nombre de este traductor de la Biblia, que creía como tú y como yo, anótalo, dato. Casiodoro de Reina era unicitario, igual que Servet. Miguel Servet, unicitario. Esta cosa de la Trinidad es una invención humana, ¿sí? Que ahora te vengan a vender eso como dogma de fe. Señores, nosotros no somos ni conciliares, ni tampoco estamos sujetos a ninguna confesión. Entonces, ¿a qué está sujeto? A lo que dice la Biblia, punto. ¿Qué hicieron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera? Bueno, vamos a ver. En la Reina Valera del 1602. Perdón, ¿qué estoy haciendo? En la Reina Valera del 1602, original, se conservó correctamente los profetas. Estamos hablando de Marcos 1:2. En los márgenes, esto es lo que hizo Valera, en los márgenes se explicaban ambas citas, la de Malaquías y la de Isaías, lo cual era un ejemplo de una traducción honesta y pastoral. Eso está bien, está bien. Pero el problema viene cuando las traducciones modernas, en vez de poner como estaba originalmente, vienen y dicen, como está escrito en Isaías.
A uno de estos modernistas le importó más que la gente prestara atención a Isaías. Había un sesgo. Y que no se fijaran en Malaquías. ¿Por qué? Una de las cosas más importantes para el pueblo judío es la venida de Elías. Hasta el día de hoy, para sorpresa tuya y la mía, los judíos están esperando siempre ver a Elías. ¿Por qué? Elías viene primero. Elías. Están esperando ver a Elías. Pero el que usa el texto moderno no quiere saber nada de Elías. Perdón, sí. Y eso está en Malaquías y te manda a leer Isaías. Le pone el punto o te señala la dirección hacia Isaías. No te fijes en Malaquías, vaya a Isaías. Ahí está una de las primeras razones por las cuales se mueve ahí. Hay mucho estudio al respecto, pero no me quiero meter en eso, ¿ya? Para los oyentes, para nosotros, para los que van a nacer, yo no sé cuántas generaciones más van a venir. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa? Bueno, imagínate que estás viendo el avance de una película. Ya te adelanté de eso al comienzo, ¿verdad? Superman 3. Creo que es la que todos ustedes han visto. Porque si me preguntan y me dicen, no, hermano, mejor háblame de la saga de Marvel. No, esa creo que solamente la has visto tú, ¿ya? Los demás han visto a lo mucho todas las 3 películas primeras de Superman, ¿no? La 3 era fea, ya no me gustó, de ahí ya no seguía. Cuando era niño, eso dio cuando yo era niño, así que la mayoría que son mayores que yo han visto hasta Superman 3, a lo mucho. Tú te has visto hasta la 15, ¿no? Tú ves Superman 3 y tú sabes cómo va la película porque tú ya viste Superman 1 y Superman 2. Pero el que no ha visto Superman 1 y Superman 2, un problema. Se la vas a tener que contar. Entonces viene aquí. Imagínate que estás viendo el avance de una película o un tráiler. En 10 segundos te dan escenas de 2 partes distintas. Entonces tú dices, esto pasó en Superman 1, esto pasó en Superman 2. Así hace Marcos. En 2 versículos te muestra 2 profecías distintas de 2 profetas distintos. Pero en algunas Biblias modernas te dicen que el tráiler o el avance es solo de una película. Tú dices, no, si esta es la 3, tengo que conocer la 1 y la 2, ¿no? Estamos ahí. O es como la novela que algunos ven, ¿no? Digo, en YouTube. De pronto llega alguien y ya pasó 2 semanas de que se estrenó la novela, no sabe de qué va, ni de qué trata. Entonces, ¿quién tiene que venir ahora a rescatarlo? El que se vio toda la novela hasta ahora. ¿No les ha pasado? ¿No han escuchado que sus familiares dicen, ah, mira que recién me enteré de qué trata? ¿No? Porque nosotros no vemos novelas, ¿no? ¿Qué dice Conan? Pero por lo regular no vemos novelas nosotros, ¿no? ¿O sí? No. Ahí bien claro dice, no verlas. Muy bien. Hermano, ¿las novelas coreanas son novelas? Claro, las turcas también son novelas. ¿Te enganchan, hermano? ¿Sí? ¿Cómo sabes? ¿No? No, porque mi prima está por ese vicio, ¿no? Ah, sí, sí, muy bien. Los familiares a veces son viciosos, ¿no? Dice, pero en las Biblias modernas te dicen que el tráiler o el avance es solo de una película. Y eso confunde, ¿no? Y eso confunde. Cuando la Biblia no está traída a ti por personas que no entienden lo que realmente significa ser precisos, ahí viene el problema. ¿Y sabes por qué no les importa? Porque saben que la mayoría no lee. La mayoría no lee. Latinoamérica está visto como un país, como un mercado, una área geográfica no rentable para los que venden libros. ¿Es así? Hay libros que son caros, que no los venden en Latinoamérica. Menos en versión digital. Solamente las venden en versión de tapa dura o tapa blanda y cuesta caro traerlos. El libro cuesta caro y aparte cuesta caro traerlo. Es así. El peruano no lee, el chileno tampoco, el argentino peor, el colombiano nada. Todo Latinoamérica es un mal mercado. Los que leen son poquitos, como poquitos somos los que leemos aquí, ¿verdad? Es así, es la gran realidad, hermano. Te vas a Estados Unidos, los más grandes predicadores no leen. Son pocos los que leen.
Los famosos no leen. Tú te das cuenta rápidamente cuando están hablando y hablando y hablando, repiten lo mismo de aquí, de allá, más allá. Te das cuenta que no actualizan, no hacen un upgrade, no hacen un update de lo que están mencionando, porque no leen, no ven más allá de sus narices. Están gira sobre lo mismo. Y los jóvenes son el reflejo de eso, se aburren. ¿De qué rayo nos está hablando? Toda la vida lo mismo. Iglesia de mensajes se están quedando sin jóvenes. Dios nos ayude. Conclusiones. La parte que le gusta a algunos. Marcos capítulo 1, versículos de 2 al 3, es una introducción poderosa que muestra cómo Dios preparó el camino de Jesús desde siglos atrás, usando más de un profeta. Ah, muy bien. La mejor traducción, en este caso, es la que dice los profetas, como en la King James y la Reina Valera de 1602, la purificada. ¿Por qué? Porque es fiel al Textus Receptus, es textualmente más precisa y es doctrinalmente más honesta. ¡Wow! Esto es lo que nos importa a nosotros, la honestidad en la doctrina, no la ambigüedad. Recuerda siempre, somos la familia humana de Dios, ¿sí? Hechos a su imagen. Gloria al Señor. Y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Gloria al Señor.